Buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Déjenme cerrar aquí unas cosas que tenía abiertas porque estaba sacando la asistencia de unos compañeros suyos. Yo creo que ya me tocará dejarlo pendiente. Bueno, un segundito. Déjenme ayudar a un compañero suyo. Esto de primero despertino. Creo que le sirve. Hay un compañero también que me escribió. Pasa que estaba concentrado acá y se me fue la hora. Ya, listo. Vayan poniendo su asistencia ahí en el chat. Y mientras ustedes ponen la asistencia, déjenme ver si les registro de una vez en el sistema la asistencia de ustedes. Vamos, 27. Angieta no lo veo. Avilés me parece que por ahí lo veo. Aquí está Avilés, Carrillos, Shango Cuello. Carrillo no lo veo. Shango tampoco. Y a Cuello. Presente. ¿Dónde está? Ya, Girón no vive aquí. Déjame ver. Ponce. No veo a Ponce. Los dos Rodríguez. Está William. Solo está William. Damián todavía no llega. ¿Quién más está? Está Sánchez, me parece que sí la vi. Presente. ¿Sí? Y Villamar. Villamar. Presente. Ya, ahí está. Y también está Valentina Villamar. Por ahí me puede estar confundiendo. Ya, entonces los que no están ahorita serían Carrillo, Chango, Ponce, Rodríguez, Damián. Esos son los que me faltan, ¿no? De ahí igual tienen que ponerme los dos apellidos y los dos nombres ahí en el chat para registrar su asistencia. Ya, listo. Estamos 27. Sábado. ¿No?
la clase, la última clase de la semana. Ya, entonces dice que tenemos que ir a la carpeta, el capítulo 18. Creo que lo último que vimos fue de secciones. Y ahora vamos a ver algo de colecciones. Vamos a ver algo, no creo que veamos todo. Entonces vamos a ver de qué tratan las colecciones. Ya, entonces vamos a ver este capítulo de colecciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué son las colecciones, interfaces, implementaciones y algoritmos. No vamos a ver realmente todo este capítulo, creo que lo vamos a ver un poco saltado, solo vamos a ver las cosas más relevantes. En este caso tenemos que conocer primero qué es una colección, y una colección no es otra cosa más que un objeto que es del tipo colección, que también se denomina o se llama contenedor, es decir, un objeto que va a contener varias cosas, como una caja, ¿no? Este objeto va a agrupar múltiples elementos que van a ser de un mismo tipo. En este caso estamos hablando de clases, o sea, un mismo tipo de clases, ¿no? Y los va a agrupar, y el objeto como tal se va a manejar como una sola unidad. Es decir, un objeto que nos va a ayudar a agrupar objetos o elementos o clases, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Bien, las colecciones se van a utilizar para almacenar, para recuperar, para manipular y para comunicar datos agregados, ¿no? Entonces, es el objetivo por el cual vamos a ver estos objetos. Dice que estas colecciones representan datos que forman un solo grupo natural. Por ejemplo, cuando hablamos de una colección de naipes, ¿verdad? Lo que maneja el naipe es una colección de cartas. Cuando hablamos de una lista de nombres y números, podemos estar hablando de una colección de tipo guía telefónica. Entonces, la colección va a ser el elemento que nos va a permitir agrupar varios elementos del mismo tipo. Ya, vamos a hablar ahora de la estructura de la colección. Una estructura de colección va a ser una arquitectura que es unificada para poder representar y manipular colecciones, ¿no? Entonces, en vez de manipular de manera independiente cada objeto, ¿verdad? Lo metemos en la colección, y a través de la colección podemos manipular de mejor manera dichos objetos coleccionados. Todas las estructuras de las conexiones van a tener lo siguiente. Primero, van a tener una interfase. Ya vimos que una interfase es una definición de clase no instanciada. Va a tener implementaciones, ¿verdad? La implementación es cuando nosotros ya implementamos la interfase. Entonces la interfase simplemente es una definición, ¿verdad? Y la implementación es cuando esa definición se crea en el mundo real. Y también vamos a ver algoritmos. Los algoritmos son simplemente métodos o procedimientos que nos ayudan a realizar alguna tarea en específico. Bien, beneficios de utilizar una estructura de colección: reduce el esfuerzo de programación, porque en vez de manejar los objetos uno por uno, los manejamos en grupo. Incrementa la velocidad y la calidad de un programa. A las colecciones de alguna manera ayudan a procesar de mejor manera los objetos, ¿verdad? Y también el código del programa se ve mucho más limpio. Permite interoperabilidad entre APIs no relacionadas,
¿verdad? Las APIs son esos pequeños pedazos de código, ¿verdad? Que en este caso, si no están relacionadas, nos permite tener como un puente a través de la colección para poder trabajar con APIs que no están pensadas para trabajar juntas. Reduce el esfuerzo de aprender y utilizar nuevas APIs. Entonces, como nos permiten la interoperabilidad, obviamente una vez que manejamos una, y de alguna manera aprendemos a manejar varias. Reduce el esfuerzo para diseñar nuevas APIs, ¿verdad? Fomenta la reutilización de código. Creo que esta es la parte más fuerte del uso de colecciones, ¿no? Y de la mayoría de cosas que vemos aquí es la reutilización de código para no estar invirtiendo en realizar nuevamente códigos, ¿verdad? Que pudieran tener errores. Interfase de la estructura de la colección. Dice, las interfaces de la colección son tipos de datos abstractos, ¿verdad? Que representan colección, ¿no? Entonces, una interfase es como la definición de cómo tiene que ser la colección. Si los datos no existen en el mundo real, simplemente se dice el concepto. Las interfaces permiten a las colecciones ser manipuladas independientemente de los detalles de la representación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, se podría decir, tenemos una abstracción, ¿verdad?, de los detalles de la colección. Aquí habla de un comportamiento polimórfico, es decir, cada representación va a tener su propio código, por decirlo así. Dicen ya bien los lenguajes orientados a objetos, las interfaces forman una jerarquía. Hay jerarquías de interfaces. Uno selecciona la que cumple las necesidades como tipo. Ya, entonces estamos hablando del tema de implementaciones de la estructura de una colección. Dice, son implementaciones concretas de las interfaces que son estructuras de datos reusables, ¿no? Entonces, esas son las implementaciones. Dice, hay varios tipos de implementaciones. Hay implementaciones de propósito general, de propósito especial, concurrentes, envolventes, de conveniencia y abstracta, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de implementación. Entre las implementaciones de propósito general, pues tenemos las interfaces seg, list, scope, mat, ¿verdad? Y las diferentes implementaciones que se pueden hacer, como hastable, resire write, tree, linked list, hastable, linked list, ¿verdad? Hasset, tree set, linked hackset, array list, linked list, hasmat, tree mat, linked hasmat, ¿no? Entonces, estas son las interfaces y estas son algunas de las implementaciones. Y son de propósito general. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son métodos polimórficos que realizan computaciones útiles en objetos que implementan las interfaces conexas, ¿no? Entonces, los métodos van a estar allí para que ya nosotros no tengamos que definirlos. Ya vienen definidos. Los algoritmos más comunes son algoritmos de ordenamiento para ordenar las listas, o en este caso las colecciones. Barajar, lo que se conoce como shuffling, ¿verdad? Este término yo no me lo sabía. Es decir, desordenar, ¿verdad? Manipulación de rutina, invertir, rellenar, copiar, intercambiar, añadir. Búsquedas, searching, ¿verdad? Composición, frequenting y disjoint. Valores extremos, min, max, etc., ¿no? Entonces, todos estos algoritmos ya vienen implementados en las colecciones para facilitarnos la vida y ahorrarnos el tiempo de programación. Dice, núcleo de interfaces collection, dice el núcleo de interfaces collection encapsula diferentes tipos de colecciones que permite la manipulación de colecciones independientemente de los detalles de la representación. Entonces, aquí tenemos la jerarquía, ¿verdad? Aquí tenemos las diferentes clases. Tenemos la clase collection, y esto a su vez tiene las hija o subclases sec, list, squad y source set, ¿verdad? Y por acá tenemos mat y source mat.
¿no? Entonces, estos son los núcleos de las interfaces collection. Dice, todas las colecciones son genéricas, por ejemplo, para declarar una colección, declaramos public interface, porque como ya decíamos, estas trabajan como interfaces, y la palabra reservada collection, ¿no? Y entre mayor que y menor que el objeto que va a contener la colección, ¿no? Entonces, al ser interfase, no se declara como las clases constructoras, sino que se declara con este formato. La interfase collection dice que proporciona la funcionalidad básica común a todas las colecciones, tales como los métodos add y remove, ¿no? Entonces, las clases más generales nos van a ayudar a manejar las colecciones, ¿verdad? Independientemente de que las colecciones puedan ser un poco más específicas. Dice, la interfase MAT crea una correspondencia entre llaves y valores, ¿no? Entonces, si yo utilizo una interfase MAT, lo que voy a utilizar es una correspondencia entre llaves y valores. Se dice llave al código que va a identificar de manera única un elemento. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una colección de alumnos, entonces la llave podría ser el número de cédula del alumno, ¿verdad? Y los valores podrían ser el nombre del alumno y los demás datos. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de llaves y valores, nos estamos refiriendo a una manera de identificar un elemento de manera única. Interfase colección, dice, es la raíz de la jerarquía de las colecciones, es el denominador común de todas las colecciones que se implementan y se usa para pasar colecciones de objetos, elementos y poder manipular. Ya, aquí tenemos un ejemplo, dice interfase collection, ¿verdad? Aquí está el objeto E, que es una extensión, ¿verdad? De una interfase iterable, ¿no? Entonces, aquí se declara, en este caso se está declarando el tamaño, ¿verdad? Por acá se tiene los métodos que cuánto es el tamaño, si está vacío, ¿verdad? Si contiene elementos, si se adiciona un elemento, si se remueve un elemento. Noten ustedes que el elemento que se adiciona es de tipo E, ¿verdad? Del tipo objeto. Y si se remueve un objeto, en este caso, como solo lo vamos a remover, lo podemos declarar de tipo object, ¿verdad? Aquí está el objeto que es de tipo iterador, porque esta es una extensión de la clase iterador. ¿Qué más? Aquí hay unas operaciones, ¿verdad? Como contains are, ¿verdad? Para devolver, me imagino que toda la colección. Por acá tenemos add all para adicionar toda la colección. Remove all para remover toda la colección. Y retain all, ¿verdad? Y retain, ahí sí tendría que revisar, si alguno de ustedes puede revisar el concepto de retain y a ver cómo se aplica, ¿no? En estas operaciones de aquí, se envía, ¿verdad? Como parámetro la interacción, el objeto de interacción, ¿verdad? Que estamos definiendo. Mejor dicho, se recibe. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Hay un objeto, hay un método clear para borrar todo. ¿Qué más tenemos? Ya, tengo acá unos perros que andan gruñendo, entonces estoy viendo que no me vayan a morder. Ya, tenemos arreglos de operaciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una colección de objetos que lo mandamos donde to array. Sí, déjenme mover a los perros de aquí, denme un minuto.
Ya, entonces aquí tenemos algunas operaciones de tipo arreglo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos toArray, que es de tipo de colección de arreglos, ¿verdad? Aquí tenemos toArray, pero es de tipo interacción aquí, ¿verdad? Es una colección de tipo interacción. Y para recorrer las colecciones, tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? Tenemos el for each. El for each nosotros ya lo vimos anteriormente cuando, no recuerdo qué operación hicimos, creo que era para recorrer arreglos, pero utilizábamos el for each, ¿verdad? Entonces con el for each lo que hacemos es definir un objeto, en este caso O, que es de tipo object de manera general, ya saben que es la clase más general, y este objeto va a recibir la colección, ¿verdad? Y ya en el cuerpo del objeto podemos hacer cualquier cosa con el objeto, en este caso con el objeto lo vamos a imprimir, ahí ustedes saben que automáticamente se lanza el método toString. La otra manera de hacerlo es con el iterador. Este es un objeto que va a permitir recorrer la colección y va a poder eliminar elementos de la colección de manera selectiva. El método anterior nos sirve para recorrer la colección de inicio a fin, ¿verdad? Pero sin poder manipular los objetos de manera directa. Simplemente lo vamos recorriendo de manera secuencial. Bien, aquí tenemos, dice, interfase de tipo iterador, ¿verdad? Y tiene los métodos hasNest, ¿verdad? Tiene los métodos nest y tiene los métodos remove, ¿verdad? Que son las operaciones que pudiéramos hacer con este iterador. Dice, este método se utiliza si se requiere eliminar elementos y se itera sobre colecciones múltiples en paralelo. Aquí dice que vamos a ver cómo se utiliza el iterador para filtrar una colección eliminando elementos específicos, ¿no? Entonces aquí se define el método filter que recibe como argumento, ¿verdad? Una colección, ¿verdad? Y esta colección que se recibe se va a recorrer con el objeto int, que va a ser de tipo interacción, y que va a coger la interacción del objeto C que hemos recibido como argumento, ¿no? Entonces ahí recibimos el objeto C, ¿verdad? Y lo que hacemos es que en vez de en el incremento del for, ¿verdad? Llamamos del objeto it, llamamos a hasNet, que lo que hace es que mueve, digamos que el puntero de la colección a la siguiente elemento, ¿sí? Ya, entonces lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo desde el primero, ¿verdad? Hasta el siguiente elemento, y esto se va a repetir hasta llegar al último. Acá pregunta, si no hay un siguiente elemento, ¿verdad? Si no hay un siguiente elemento, entonces lo que hace es que remueve el elemento donde se encuentra, que sería el último, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es que está recorriendo la colección y parece que está eliminando el último elemento. Bien, operaciones masivas son operaciones masivas que se pueden realizar sobre una colección. Aquí tenemos el método containAll, que dice que retorna verdadero si contiene todos los elementos de la colección específica. addAll dice que añade todos los elementos de la colección específica. removeAll elimina todos los elementos de la colección objetivo, todos los elementos que están contenidos en la colección específica. retainAll elimina la colección del objetivo, todos los elementos que no están contenidos en la colección específica. Y tenemos clear, elimina todos los elementos de la colección, es decir, que los deja vacíos, ¿no? Aquí el retainAll, déjenme volverlo a leer, dice, elimina de la colección objetivo, o sea, donde estamos trabajando, todos los elementos que no están contenidos en la colección específica. ¿Ya? Ya, operaciones con los arreglos. Dice, los métodos array son un puente que utilizamos entre las colecciones y las APIs antiguas, ¿verdad? Que esperan un array de entrada. Entonces, anteriormente, los APIs
los parámetros se pasaban mediante los array, así como el método main. Las operaciones array permiten que el contenido de la colección sea convertido en un array. Entonces podemos convertir los arreglos, o mejor dicho, podemos convertir las colecciones en arreglos para poder utilizar estas arrays. Dice, si por ejemplo C es una colección y a un fragmento de código vuelca el contenido de C, que es una colección, en un arreglo de tipo object, podemos hacerlo así, ¿no? Entonces, A, que es de tipo, que es un arreglo de tipo objetos, recibe C, que es una colección, pero como no puede recibir directamente la colección, hace uso de su método toArray para convertirlo en un arreglo de objetos. Ya, si C contiene string, ¿verdad? Entonces ahí dice que P es una colección de tipo string, ¿verdad? Entonces podemos asignar el tipo de dato string, en este caso A sería un arreglo de string que recibe del objeto C, que era una colección, su método toArray, ¿verdad? Donde por cada uno de ellos va a recibir un objeto de tipo string, ¿no? Entonces aquí crea un nuevo objeto de tipo string para cada uno de los elementos de la colección y los va a guardar en el tipo de dato, perdón, en el arreglo string de la. Dice, otras interfaces del Core Collection, tenemos CCollection, que dice que no puede contener elementos duplicados, ¿verdad? Eso quiere decir, si yo quiero una colección que no tenga elementos duplicados, utilizo CCollection. Dice, list collection ordena que sí se puede tener duplicados y se tiene el control preciso de la inserción en la lista de cada elemento y se puede acceder a su índice por una posición. Entonces, list collection sí permite duplicados, CCollection no permite duplicados. Pero list collection, aparte de permitir duplicados, están ordenados. Quote contiene múltiples elementos previo a su proceso y operaciones adicionales, como por ejemplo inserción, extracción e inspección. Dice que típicamente se ordenan los elementos como una lista FIFO, ¿no? FIFO es primero en entrar, primero en salir, ¿no? Entonces ahí está como una cola. Otras interfaces del Core Collection tenemos Mac, dice que Mac proyecta llaves y valores, o Mac no puede contener llaves duplicadas, cada llave puede proyectar como mucho un valor, ¿no? Entonces una relación de 1 a 1 que hay entre la llave y el valor. SourceSec dice que es una versión ordenada de SEC que mantiene los elementos en orden ascendente y que proporciona operaciones adicionales para aprovechar dicho orden. Tenemos Sorted Mat, es una versión ordenada de Mat que mantiene las proyecciones en orden ascendente de las llaves. Ya, entonces ahora vamos a hablar de las implementaciones. Las implementaciones, ya lo habíamos dicho, son objetos de datos que se utilizan para almacenar colecciones que implementan las interfaces, ¿no? Aquí dice que Java Collection Framework proporciona implementaciones de propósito general de las interfaces de núcleo, ¿no? Dice, para la interfase SEC, ¿verdad? Se tiene la HASEC, que es la más utilizada, ¿no? La interfaz SEC, recuerden ustedes que nos permitía tener colecciones no repetidas. Para la interfase LIST, donde teníamos colecciones ordenadas y repetidas, podemos utilizar ArrayList, que es la más utilizada. Para la interfaz MAT, ¿verdad? La que tiene valores y llaves, podemos utilizar HasMat, que dice que es la más utilizada. Para la interfaz Quote, que utiliza el mecanismo FIFO, podemos utilizar Linked List, que es la más utilizada, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La interfase y su implementación. En la interfase list, los métodos de la interfase list son el método add para insertar, ¿verdad? En una posición específica de la lista. Tenemos el método add
con un solo argumento, donde el objeto se añade al final de la lista. Tenemos el método get, donde el método get obtiene el elemento de la lista que se encuentra en la iésima posición, tomando en cuenta que los índices en las colecciones siempre empiezan desde cero. Tenemos el método remove para remover un elemento en la iésima posición. Tenemos el otro método remove que remueve el elemento que hemos pasado como parámetro. Entonces ahí lo que hace es una especie de búsqueda, comparación y eliminación. Tenemos el método setIt, que es un método que permite reemplazar en la posición del iésimo elemento el objeto U. Entonces estas son operaciones que podemos hacer con listas. Tenemos la interfase MAC. La interfase MAC acepta los siguientes métodos. Tenemos el método clear para remover todo el mapeado, es decir, que quede en cero. Tenemos constraint K, donde contiene, dice, un mapeo de K. Me imagino que K es la llave, ¿verdad? El código que hace llave. Tenemos contains value, que recibe como argumento B, donde B es el valor que se va a mapear. Tenemos el método centriset, dice que setea la llave del valor de la pareja. Tenemos el método get, que permite retornar el valor asociado con la llave que hemos enviado como argumento. Tenemos el método isEmpty, ¿verdad? Que indica si en este caso el mapeo está vacío. Tenemos el método caseSet, ¿verdad? Que setea el valor de una llave. Tenemos el método PUC, donde asocia una llave con un valor, ¿no? Tenemos el método remove, donde remueve, ¿verdad? El elemento que posee la llave K. Tenemos el método size, que retorna el número de pares o de parejas que están allí en la colección map. Tenemos values, que retornan los valores de la colección. Y también tenemos algunos algoritmos. Estos algoritmos son métodos estáticos que son proporcionados por la clase collection, ¿verdad? Y la mayoría suelen operar con las instancias list, ¿verdad? Algunos algoritmos son el algoritmo de ordenación sorting, el algoritmo de barajado shuffling, la manipulación de datos de rutina, la búsqueda con searching, la composición y la búsqueda de valores externos, ¿no? Entonces estos son métodos de clase que están, digamos, en la mayoría de las instancias, ¿verdad? En especial en las instancias de tipo gris. Un algoritmo de ordenamiento va a reordenar una lista de orden ascendente de acuerdo a una relación de este nombre. Dice que tenemos dos formas de hacer las operaciones. Una es tomar la lista y ordenarla de acuerdo a un ordenamiento natural de números. Y otra es tomar un comparador, ¿verdad? Además de la lista, y ordenar los elementos según el comparador, ¿no? Entonces son dos maneras de realizar el ordenamiento. Dice, aquí tenemos el ordenamiento natural, ¿verdad? El ordenamiento natural, damos el pequeño pedazo de código, tenemos public class sort, ¿verdad? O sea, una clase de ordenamiento, donde dentro del main tenemos un objeto de colección, que es de tipo list, ¿verdad? Que va a ser una colección de elementos de tipo string. Y esta colección list, ¿verdad? Va a ser de un arreglo, ¿verdad? De una lista de argumentos. Ya. Luego, tenemos aquí la clase collection, y de la clase collection llamamos a su método sort, ¿verdad? Directamente, y enviamos como parámetros la lista. Entonces todos los elementos de la lista van a quedar ordenados, ¿verdad? Por el método sort de la clase collection. Finalmente se imprime la lista para ver los resultados. Entonces ahí lo vemos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un sort,
¿verdad? De 1, 2, 3, 4 los valores, ¿verdad? Orden, el resultado sería 5, 4, 2, 3, 1. Ya, porque aquí lo está ordenando de manera alfabética, ¿no? No está ordenándolo por el significado del número, sino simplemente una ordenación de tipo adicional. Por acá tenemos el ordenamiento por comparador, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la clase Anagrams 2, su programa main, ¿verdad? Y aquí se está inicializando una variable que es una conversión explícita del argumento número 2 que se va a guardar por acá. Luego dice que tenemos la colección MAC, de tipo MAC, ¿verdad? Que va a tener el primer elemento un string y el segundo elemento una lista de string. Es decir, que este es como una estructura un poco más compleja, ¿verdad? Algo así como... ¿Cómo podríamos relacionar? Como que tuviésemos... como que tuviésemos una maleta. En esta maleta puedo guardar muchas cosas y esta maleta la meto en un casillero con una llave. Entonces, varios elementos que están metidos en esa maleta tienen una llave que la... ¿no? Entonces, aquí está la pareja, donde este vendría a ser la llave, y este vendría a ser el valor, y en este caso el valor es una lista de valores, ¿no? Ya, dice que esta colección, ¿verdad? Que va a ser de tipo, o sea, se va a llamar M, va a ser igual a un nuevo hashmax de la misma estructura que estamos manejando. La misma estructura sería una llave y una lista de string. Luego vamos a permitir la lectura, en este caso de un archivo, ¿verdad? Entonces para eso utilizamos ese, que va a ser un objeto de tipo scanner, que va a ser igual a un nuevo scanner, ¿verdad? De un nuevo archivo. Y ese archivo, el nombre del archivo, está recibido en el argumento número 1, ¿no? Entonces ahí dice argument 0, pero ese sería el primer argumento. Entonces el nombre del archivo se recibe como parámetro, se debería abrir el archivo, ¿verdad? Y tenemos una estructura repetitiva. Mientras ese, que es de tipo scanner, que va a permitir la lectura, ¿verdad? HasNest es un método de que si hay un nuevo valor, ¿verdad? Retorna verdadero. Entonces, si hay un nuevo valor, lo que hace es que la variable word, que es de tipo string, recibe lo que está en el objeto de tipo scanner, ¿verdad? Con su función nest. Su función nest retorna el siguiente valor. Entonces, ese recibe el siguiente valor. Adicionalmente a eso tenemos alfa, que es una variable de tipo string, que recibe la alfabetización de la palabra word. Recuerden que la palabra word, en este caso, tendría la primera palabra que se recibe, ¿no? Luego dice que se define L, que es de tipo lista, de string, ¿verdad? Y L va a ser igual a M, que era M, déjenme ver dónde estaba M, por aquí. Ya, M está acá, M es de tipo MAC, entonces M va a recibir